Bien, chicos, vamos a comenzar. A ver, el día de hoy vamos a ver un poquito de tablas de tabla periódica. Como ustedes sabrán, esta semana prácticamente ustedes la han tenido sobre qué, sobre qué es la tabla periódica, sobre la historia de esta, la historia de la tabla periódica y más que todo sobre las tendencias, ¿ya? Se podría decir que la clase del día de hoy la vamos a fundamentar principalmente en las tendencias de la tabla periódica, ya que la historia de la tabla, esas se las voy a subir en una, o sea, se las voy a subir en una especie de video en la misma, le voy a decir a, ¿cómo es? A la llama que le suba a la plataforma el video donde va a estar la historia de la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque créanme lo que es como que volver a contar la misma historia. Entonces ya siempre usualmente lo que hago es presentar el video y creo que es la forma más sencilla en la que ustedes, por ejemplo, pueden tener y no perdemos tanto tiempo viendo lo que es la historia y simplemente los aspectos importantes. Ya, vamos a hablar un poquito de las tendencias. Primero, ¿qué es la tabla periódica? Es una de las primeras cosas que ustedes se tienen que ustedes se tienen que preguntar en sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir de que la tabla periódica no es más que una tabla que ordena ¿qué? Ordena a los elementos dependiendo sus tendencias, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que todo tiene un orden, ¿sí? Eso quiere decir que la tabla periódica es una tabla ordenada de elementos químicos, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que saber para leer la tabla periódica, de hecho, ya la hemos visto, y si recuerdan, si estuvieron en el repaso para el CL que hice alrededor de la semana, pues recordarán que ahí también di unos aspectos claves que eran bastante importantes, pero eran bastante cortitos también. Entonces, por ejemplo, decíamos que las filas, o sea, por ejemplo, digamos, si yo quiero la fila uno, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y así sucesivamente, se les denominaba periodos, ¿sí? Entonces ustedes le podían denominar así. Y cuando nosotros hablábamos de las columnas, o sea, de esta forma, por ejemplo, columna uno, columna 2, columna 3, columna 4, se les denominaba familias o grupos, principalmente familias, usualmente se le dice. Sí. Entonces, tienen que ustedes tener en cuenta eso de ahí. Eso quiere decir de que desde ya nosotros vamos a separar de que las filas denominan a quién? A los periodos. Y en este caso, las columnas, ¿a quiénes describen? A los grupos o familias. Ya. Cosas importantes que necesitan saber es cómo leer también o sea, cómo leer un elemento en la tabla periódica. De hecho, esto es algo bastante básico que probablemente ya lo saben desde el colegio, pero es bueno recordar, ¿no? Entonces, digamos que ustedes ven un elemento de esta forma. Entonces, digamos que yo pongo el berilio. Entonces, si pongo el berilio así, y acá abajo, por ejemplo, tengo 9,0122 y acá arriba tengo el número 4. Si recuerdan la unidad pasada, hablábamos de qué, hablábamos de todo lo que tenía que ver con la teoría atómica. Entonces, recordar que cuando nosotros hablamos de eso, primero, este señor de aquí se le denomina como número atómico, ¿sí? Que usualmente se lo representa como Z. Y recuerden que el número atómico es exactamente lo mismo que el número de protones, que era lo que vimos en la unidad pasada. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos que esto de aquí sería en cambio el número másico o el número de masa, ¿sí? Antes de continuar, chicos, los que están aquí, ¿cuándo tienen su prueba de salida? El lunes. Este lunes. Ya. Entonces, miren, incluye la unidad uno y unidad 2, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es terminar prácticamente esta teoría lo más rápido posible y ahí vamos a comenzar a hacer ejercicios. Eso quiere decir de que lo que resta de la clase en ejercicios y el día de mañana van a ser netamente práctica para lo que es la prueba de salida, ¿sí? Entonces, tienen que estar pilas con eso. Ya. Entonces, eso es lo principalmente que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, aquí es donde viene otra parte importante que al momento que ustedes describen esto de aquí, ¿sí? Recordar que esta, en cambio, va a ser, obviamente, la nomenclatura de quién, la nomenclatura o, por así decirlo, la abreviación de quién, de el elemento. Entonces, esa es la forma principalmente de leer un elemento. Ahora, ¿qué son las otras cosas importantes? Ahí es donde vienen,
Cosas importantes que de hecho yo creo que les pasé en el grupo de química. No sé si ustedes vieron, yo les pasé un PDF donde les ponía unas cuestiones que eran como definiciones sobre lo que era energía de ionización. Tenían también electronegatividad y también, por ejemplo, energía de carácter metálico. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes aquí lo que van a tener es esto, miren, ve. Energía de ionización, déjenme ponerlo más acá. Vamos a ponerlo acá. Tenemos lo que es energía en cambio de afinidad electrónica y tenemos lo que es la electronegatividad, ¿ya? Es muy importante, chicos, de que aprendan estas tendencias. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un ejercicio de la primera unidad, pero sabiendo estas tendencias, se les va a hacer más sencillo saber cómo usar la tabla periódica para que les ayude a ustedes a buscar esos elementos que ustedes buscan en los temas de la primera unidad. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden combinar los tipos de temas. Entonces, por eso es bueno saber las diferencias entre esto de aquí. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decir, por ejemplo, la afinidad electrónica, ¿a qué se refiere? Pues la afinidad electrónica no se refiere a más que la facilidad con la que el átomo, por así decirlo, atrae a los electrones, ¿sí? O sea, en este caso, cada vez que me dicen sobre afinidad electrónica, se refiere la facilidad con la que un átomo atrae a los electrones, ¿sí? Entonces, por así decirlo, la palabra clave de aquí va a ser atraer o atracción. En cambio, en energía de ionización no se habla de atracción, sino más bien se habla de la energía necesaria para nosotros poder, ¿qué? Poder arrancarle un electrón a un átomo. Y ustedes dirán, bueno, profe, y entonces, ¿para qué sirve la energía de ionización? Pues la energía de ionización, lo que les dice a ustedes es quién tiene más poder, por así decirlo, o más energía. ¿Para qué? Para poder arrancar un electrón del otro. Obviamente, el que tiene más energía le arranca el electrón al otro, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la palabra clave de esto de aquí? Pues la palabra clave de esto de aquí va a ser arrancar, ¿sí? De ahí tendríamos la electronegatividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de electronegatividad, podemos hablar de que de fuerza se habla de la fuerza con la que el átomo jala al electrón durante el enlace. Entonces, ¿cuál va a ser la palabra clave aquí? Fuerza de jalar o le pueden decir fuerza de jale, también se le suele llamar. Entonces, hace referencia a la fuerza, o sea, a la fuerza que tiene un átomo para arrancar, o sea, para al jalar un electrón, mientras está en el enlace, ¿sí? Entonces, estas son las principales diferencias. Pareciera, usualmente, nosotros creemos, o la mayoría nace o viene al pre creyendo de que estas tres cosas son lo mismo. Pero la cosa es que ninguna de las tres son lo mismo, o sea, no son las mismas características, sin embargo, ambas crecen en el mismo sentido. Y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y a qué se refiere con eso de que crecen al mismo sentido? Pues a lo que me refiero es a lo siguiente, miren, yo voy a copiar y pegar esto de aquí y vamos a hablar de esta primera tendencia de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si vieron los repasos para el CL, ustedes sabrán de que nosotros lo que podemos hacer aquí es esto, miren, ve. Si yo me voy hacia arriba, o sea, por ejemplo, me voy de izquierda a derecha, o sea, de aquí,
hacia acá, y si de ahí me voy de acá hacia abajo, ¿ya? Ahí, en esta dirección que ustedes ven ahí, ¿qué haría? Va a disminuir, ¿sí? O sea, ¿va a disminuir quién? Va a disminuir tanto la afinidad electrónica. ¿Qué más va a disminuir? Va a disminuir la energía de ionización y obviamente va a disminuir lo último, que sería la electronegatividad, ¿sí? Entonces, en este sentido, de izquierda a derecha, tal cual estoy haciendo las flechas, disminuye esto. Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿cómo aumenta? Pues aumenta en el sentido contrario, ¿sí? Eso quiere decir de que si ustedes van hacia arriba o de derecha a izquierda, ¿qué pasa? En el sentido verde, en cambio, va a aumentar. ¿Y qué va a aumentar? Pues va a aumentar la afinidad electrónica. ¿Qué más va a aumentar? Va a aumentar obviamente la energía de ionización. Y por último también va a aumentar, ¿qué más? Va a aumentar también lo que nosotros denominamos como electronegatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que o sea, los tres no tienen nada que ver uno con el otro. Sí, o sea, no son iguales. Sin embargo, los tres crecen en el mismo sentido. Esa es la relación que tienen estos tres. Ya, entonces cada vez que yo hable de afinidad electrónica, de energía de ionización y electronegatividad, se refiere a eso de ahí. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si no, iríamos con la siguiente parte. Entonces, ¿cuál es la siguiente característica que usualmente se le atrae también a los átomos o a los elementos? Pues ahí la otra característica también importante es lo que nosotros denominamos como radioatómico. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, ¿qué es un radioatómico? Pues cuando nosotros hablamos de radioatómico, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que el radioatómico puede ser de esta forma, ¿sí? Y obviamente este de aquí va a tener un centro. Entonces, del centro a la parte de acá existe una distancia. Entonces, esa distancia se le denomina como el radio atómico. Eso quiere decir que el radio atómico no es más que lo que nosotros denominamos como, déjenme poner acá, como la distancia, pero ¿de dónde a dónde? Del centro o del... ¿Y quién es el centro de un átomo? Es el núcleo, ¿sí? O sea, sería del núcleo. ¿Hasta dónde? Hasta el electrón más lejano. Y asimismo, este también va a tener su respectiva tendencia. Eso quiere decir de que, de alguna manera, este de aquí también, si se va hacia tal lado, va a crecer y si se va hacia el otro lado, puede decrecer, ¿sí? Entonces, ahorita déjenme ver, sería, déjenme pegarles esta tablita. Esta tablita también es bastante necesaria, más que todo cuando hablamos de radio atómico, para que lo tengan en cuenta y puedan comparar a través de esa tabla qué tan grande es un elemento. Porque al final, el radio atómico, chicos, lo que determina es qué tan grande es un elemento, ¿sí? Entonces, déjenme, ya, listo. Esperen, denme un ratito, ya se pegó esto y ya. Empezamos. Ya acá está. Ya, entonces miren, esta en cambio es la tabla que describe el radio atómico. Entonces yo quiero que se fijen en algo muy importante. Siempre guíense con esta tablita de aquí, ¿sí? Entonces una de las primeras cosas que ustedes tienen que ver es hablar sobre las distancias. Por ejemplo, el radio atómico aumenta de qué sentido a qué sentido, tal cual como lo ven ahí, aumenta en este caso sería de derecha a izquierda, ¿sí? Y de
arriba hacia abajo, también aumenta, ¿ya? Entonces, primer cosa importante, ¿ya? ¿Se acuerdan de que si nosotros lo combinamos las tendencias con las de electronegatividad, afinidad electrónica y esta energía de ionización, nosotros sabemos que hacia el lado que aumenta el rayo atómico, ¿qué pasa con todas esas características? Disminuyen, chicos. Entonces, cuando aumenta el radio atómico, ¿disminuye qué? Disminuye la afinidad electrónica, disminuye la energía de ionización y todas esas cosas ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Y obviamente, si el radio atómico aumenta en ese sentido, ¿cómo disminuye? Entonces, si el radio atómico aumenta en ese sentido, pues disminuye yéndose hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, el radio atómico disminuye. Entonces, preguntas, chicos, hasta ahí. ¿Entendido estas dos tendencias claves? Que son o sea, son las más importantes realmente. Son lo que usualmente nosotros debemos de alguna manera, decir esto. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya. Si no hay preguntas, entonces déjenme. Ya, nos faltaría una última característica. Esta última característica de lo que me hables de esto de acá sería sobre el carácter metálico. ¿Sí? Entonces, déjenme poner acá. Ya, cuando nosotros hablamos del carácter metálico, en cambio, ¿cuál va a ser su secuencia? Pues su secuencia va a ser muy parecida a la de todas las otras anteriores. Eso quiere decir de que de izquierda a derecha aumenta también el carácter metálico. Entonces tienen que tener en cuenta eso ahí. Ya, otra cosa clave también sobre la tabla periódica es aprender a diferenciar quiénes son los metales, quiénes son los no metales y quiénes son los metaloides. Para eso, asimismo, hay una tablita que lo describe demasiado bien, que es esta que les voy a pegar aquí, que viene a ser en este caso, la tabla periódica de los metales, metales y metaloides. Sí, que es esta de aquí. Esta me gustaba más. Ya. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de metales, metaloides y no metales, ¿sí? Nosotros nos tenemos que regir a través de este orden que ven a continuación. Déjenme hacerlo más chiquito. Ya. ¿Quiénes van a ser los metales? Pues los metales usualmente se los denomina como los que están por debajo de los metaloides. Los metaloides son aquellos que forman de alguna manera, o sea, los metaloides tienen características de metales y de no metales. Y usualmente tienen este orden que ustedes ven aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los que pasan por esta zona, o sea, que están encerrados en esta zonita que estoy escribiendo aquí, todos estos van a ser metaloides. Y los que no, o sea, los que están a los costados, ya van a ser, ya sea no metales o metales en este caso. Entonces, ¿para qué me sirven todas estas tablitas de aquí? Para yo poder determinar de alguna manera, realmente cómo son estas características y cómo funcionan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos describir quiénes son los metales. Por ejemplo, los metales pueden ser el litio, el berilio, el sodio, pueden ser el magnesio, el manganeso, el cobre, la plata, ¿sí? Entonces, todos esos, el francio, todos esos de ahí, todos esos de azul van a ser metales. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes les podían preguntar en algún tipo de prueba, de control, ya sea de control de lectura o prueba de salida? Porque incluso en las pruebas de salida también les toman ese tipo de cosas. De hecho, como les dije al principio, creo que se los dije la semana pasada, al menos los primeros temas de química son demasiado relajados. Por eso mismo,
si se dan cuenta, aún no es que hay una definición tan fuerte, sino que más bien es teoría, más que todo lo de la tabla periódica. Pero es teoría importante que tienen que saberlo porque si no, cuando veamos otros temas como enlaces químicos, como este, por ejemplo, formulación de elementos de composiciones químicas, cuando veamos estructuras de Lewis, todas estas cosas son importantes, ¿ya? Entonces, si no las aprenden bien desde ahorita, créanme lo que cuando ya vayamos a temas más difíciles se les va a hacer súper complicado. Entonces es importante desde ahorita manejar la teoría más que todo, ¿ya? Entonces, con metales, metaloides y no metales quedamos de esta manera, ¿sí? ¿Y qué otra cosa se me pasa? Por ejemplo, podrían ser, lo último serían las familias que hay dentro de, desde aquí. Déjenme ver si la tengo por aquí. Acá está. Ya, esto es importante. ¿Por qué? Porque usualmente se les suele preguntar así en preguntas a sí mismo. Usualmente suelen ser de varios literales, decir verdaderos y falsos y ese tipo de cosas. Les pueden presentar cosas como las que les voy a poner a continuación. Denme un ratito, que no carga. Aquí está. Ya cuando nosotros hablamos de las familias de las tablas periódicas, nosotros podemos definir estas de aquí, ¿sí? A ver, algo importante, por ejemplo, en esta tabla que les estoy poniendo aquí, aquí declaran y aclaran que estos usualmente son de esta manera, o sea, son estos. O sea, cada uno son familias distintas. Pero en realidad en la práctica usualmente se une esto. O sea, ¿a qué me refiero? De que todo esto, por ejemplo, todo esto que les voy a subrayar aquí, o sea, todo esto de aquí se los denomina como metales de transición, ¿sí? Entonces, cada vez que les hablen de eso, ustedes pueden decir de que cualquiera de estos son metales de transición, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos hablar? Pues ahí tenemos, digamos, en la primera columna son, ¿qué? Los alcalinos. Segunda columna, alcalino-terrios. En la decimotercera, terrios. En la decimocuarta, carbonoides, decimoquinta, nitrogenoides, decimosexta, calcógenos, decimoséptima, halógenos y decimoctava, gases nobles, ¿sí? De ahí, por ejemplo, podemos también ver de que en las últimas dos filas son lantánidos y actínidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas les podrían preguntar con esto? Digamos, les dan una lista, por ejemplo, les pueden dar una lista de elementos y les pueden preguntar estos de qué familia son. Por ejemplo, si yo les digo, el litio, ¿de qué familia es? Entonces, si ustedes revisan, el litio está en la primera columna y que sería un tipo de alcalino, ¿sí? Pero en cambio, si yo les digo quién es el berilio, a qué familia pertenece, pues ustedes deberían de decir alcalino terrestre, porque pertenece a la segunda columna. Entonces, esa va a ser la manera correcta en la que ustedes tienen que responder cuando tengan este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿algún tipo de duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo claro, chicos? Ya vamos a ver qué me dicen. Todo claro, ya. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí prácticamente, ¿qué nos hemos pasado haciendo? Nos hemos pasado haciendo todo lo que tiene que ver con más que todo con teoría, ¿sí? Hemos resumido bastante rápido todo lo que son las tendencias. O sea, digo que bastante rápido porque usualmente hay veces que se toman una clase así de una hora, 2 horas en explicar todo esto. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque tampoco me gusta pasar mucho tiempo aquí y por eso les dejo la esta. Por eso también yo les paso el PDF, porque la idea es que ustedes lo lean y lo aprendan de alguna manera, ¿sí? Para que se les haga sencillo hacer los ejercicios.
Recuerden de que si no saben este tipo, por ejemplo, de tablas, se les va a hacer muy complicado hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, ya, ahora vamos a hacer este. Mira aquí. Entonces, miren, ¿qué cositas, por ejemplo, yo les diría que tenemos que recordar de sobre este, ¿cómo es? Sobre, por ejemplo, lo primero que, la primera unidad, más que todo por la prueba de salida que ya la tienen, ¿ya? Ahorita vamos a poner todas las cositas claves que vamos a necesitar a- antes de comenzar a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que primero saber la diferencia entre isótopos, isótonos, isóbaros, isoelectrónicos, ¿sí? Es importante que sepan la diferencia entre estos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle esto de aquí. De hecho, esto de aquí también se los puse a la clase pasada y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Demasiado importante. Ya, entonces aquí lo voy a poner. Entonces, por ejemplo, esta tablita es importantísima, ¿sí? ¿Qué son los isótopos? Los isótopos no son más que los que tienen el mismo número de protones, ¿sí? Tienen distinto número de masa y distinto número de neutrones, ¿sí? En cambio, los isóbaros tienen ¿qué cosa? Distinto número de ¿qué? Distinto número de protones, pero ¿qué más? Tienen igual número de masa, pero tienen distinto número de neutrones. En cambio, los isómeros son aquellos que tienen mismo número atómico, mismo número de masa y mismo número de neutrones, ¿sí? Y los isótonos son los que tienen distinto número atómico, tienen distinto número de masa, pero tienen igual número de neutrones, chicos. Entonces, de esta manera es como ustedes tienen que identificar cada vez que quieran hablar sobre esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros aspectos claves que ustedes, por ejemplo, deberían de saber a estas alturas? Se me ocurre, por ejemplo, que primero, el número atómico es exactamente el número de protones, o sea, son lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más pueden decir? Que el número de electrones es igual a Z, que es el número de protones, menos la carga, ¿sí? ¿Qué otro recuerdan de los que hemos visto en clases pasadas, chicos? Recuerden que ahorita estamos definiendo todas las cosas que necesitamos saber para resolver ejercicios. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de esto? Habían dos fórmulas más que yo les puse, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? Ya, entonces, si no recuerdan, se los voy a poner. Otra cosa más importante va a ser que el número de neutrones. Cuando ustedes hablen de neutrones, pues el número de neutrones no va a ser más que el número de masa menos el número de protones. ¿Qué más? Podemos hablar del número de electrones. Aquí va a ser igual el número de electrones. Pues el número de electrones no va a ser más que protones menos la carga, que es lo que puse acá. ¿Sí? Entonces, esos son como que los más importantes y lo que más les va a interesar al momento de hacer ejercicios. Por ahí capaz vamos viendo algún otro tipo de técnica que nos vaya sirviendo poco a poco, pero principalmente eso es lo que nos es. Ya, ahora quiero rescatar algo importante. Digamos que ustedes tienen un elemento A, pero este elemento A lo tienen con carga. ¿Ya? Este menos 2, ¿qué representa? Pues ese menos 2 lo que representa es que aumenta la electronegatividad, ¿sí? Y en cambio, si ustedes tuvieran un más 2, ¿qué significa? Significa que disminuye
la electronegatividad. Y si quieren hacer más relaciones, aparte de disminuir la electronegatividad, ¿qué más pasa? Recuerden de que esto que les estoy preguntando ahorita es lo que recién acabamos de explicar ahorita, ¿sí? Entonces, si disminuye la electronegatividad, ¿qué otra cosa disminuye o aumenta con ese tipo de cargas? Recuerden de que esto es para cargas negativas, y lo de acá abajo es para cargas positivas. Ah, chicos, ¿qué más pasa aparte de disminuir la electronegatividad? Entonces, vamos a repasar un poquito, vamos a pensar en eso, ¿ya? Nos vamos un ratito acá. Si disminuye la electronegatividad, ¿sí? En esa dirección, ¿qué pasa, por ejemplo, con el radio atómico? ¿Ah? En la dirección de que disminuye la electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad disminuye así, ¿no? ¿Qué pasa con el radio atómico? ¿Aumenta o disminuye? En la dirección que disminuye la electronegatividad. Ah, Aumenta. chicos, aumenta, ¿no? Entonces, aparte de disminuir la electronegatividad, ¿qué más pasa cuando yo tengo una carga positiva? Aumenta el radio atómico. Y acá, en cambio, disminuye el radio atómico. Ya, pero representativamente, o sea, en la tabla periódica, ¿qué hacen esas cargas? Por ejemplo, digamos que yo aquí tengo tres elementos que están en la tabla. O sea, este elemento está aquí y acá hay más elementos. Entonces yo quiero representar quién es A menos 2. Ya. No, primero, quién es A más 2. ¿Sí? Entonces, A más 2, ¿qué significa, chicos? Para saber en qué casilla lo vamos a poner. Sí, o sea, este ejemplo primero lo quiero hacer sin la tabla periódica para que ustedes queden en mente cómo tienen de trabajar con esto. A ver, vamos a poner. Y ahí aquí lo hacemos rápido esto. Ya. Entonces digamos que A está aquí. Entonces, ¿dónde estaría A más 2 aquí, chicos? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que intuir es lo que les estoy poniendo aquí. A más 2, ¿qué significa? Que aumenta el radio atómico. ¿Hacia dónde aumenta el radio atómico, chicos? ¿Hacia dónde Hacia la aumenta el radio derecha. atómico? Hacia la derecha. Seguro. O sea que acá es más. Acá tiene más radio atómico. Lo acabamos de ver ahorita. El radio atómico aumenta así, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se tiene que ir ese elemento A, pero con carga? Va hacia atrás, correcto. Entonces, en vez de estar aquí, ahora ese A más 2, ¿dónde va a estar? Va a estar acá. ¿Sí? Ah, pero ¿y dónde está A menos 2? En la tabla periódica. A menos 2, ¿qué significa A menos 2? A menos 2 significa que aumenta la electronegatividad. ¿Hacia dónde aumenta la electronegatividad? Hacia arriba y hacia la derecha. Eso quiere decir de que este A, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia acá. Bastante interesante. ¿Por qué es bastante interesante? Porque ese A más 2 y ese A menos 2 le podemos dar un significado más. ¿Cuál sería el otro significado? A menos 2, ¿qué hace en la tabla periódica? Lo que hace es llevarme dos, dos, dos cuadros hacia la derecha. Y A más 2, ¿qué hace en la tabla periódica? Me lleva dos cuadros hacia la izquierda. Entonces, parece mentira, pero dentro de las cargas existen bastantes cositas que si ustedes las saben, que de hecho parecen bobas, pero si ustedes entienden esto, se les va a hacer súper sencillo cualquier otro tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que a partir de esto es de donde vienen los errores, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si entendieron más o menos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cobre menos 2, ¿quién sería cobre menos 2?
Chicos, ¿qué pasa con cobre menos 2? Oh, no, no, mejor no con cobre menos 2 porque ese es un poco problemático. Vamos con uno facilito primero. ¿Qué les parece nitrógeno menos 2? ¿Quién es nitrógeno menos 2? ¿Cuántas fichas? Recorre. Entonces aquí está el nitrógeno, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un menos 2? Era más electronegativo. Si es más el electronegativo, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Entonces, ahora nitrógeno menos 2 está aquí. Tiene las características de quién? Las características de un flúor, ¿sí? Exactamente. Entonces, de esa manera es como trabajan las cargas. Hacen que de alguna manera tú te desplaces dentro de la tabla periódica y eso te permite a ti ¿qué? Te permite analizar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, es bastante, bastante importante, por ejemplo, este tipo de ejercicios, por así decirlo. Ya. Entonces, deme un ratito, creo que lo tengo por acá. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios que tengo por acá. Ya. No lo tengo acá, creo que... Ya, ya me está generando la tabla. Vamos a hacer aquí. Listo, entonces déjenme pegarla a esta y vamos a ver. Primer ejercicio, chicos. Tenemos esto de aquí. Me dicen, completar la tabla. Típico ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Tengo oxígeno, tengo sodio, tengo el cloro, tengo el calcio, tengo el nitrógeno y tengo el aluminio. ¿Cuánto es el número de protones del oxígeno, por ejemplo? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la tabla periódica, ¿sí? Porque la tabla periódica obviamente ustedes la van a tener. Usualmente casi siempre se la pegan en la parte de atrás de uno, ¿sí? Entonces, de esta manera serviría. Ya, entonces, quedaría así. Déjenme ver, vamos a admitir a una persona más que creo que se está uniendo. Ya, listo. Ya, entonces, si nosotros hablamos del oxígeno, ¿cómo les dije que se leían los elementos? El de acá sería el número atómico. Pero el número atómico les dije que era el número de protones. Entonces, como ahí tengo 8, el número de protones sería 8 directamente. ¿Y cómo sacó el número de neutrones? Pues el número de neutrones, perdón, sí, sí, el número de neutrones es igual a ¿qué, chicos? Era igual al número de masa menos el número de protones. ¿Y quién es el número de masa? 16. ¿Quién es el número de protones? 8. ¿Cuánto valen los neutrones? 8 mismo. ¿Y los electrones? Pues los electrones, o el número de electrones, se lo saca como, chicos. ¿Haciendo qué? Se los dije arriba. Era, exactamente, eran protones menos
menos la carga, ¿sí? Entonces, ¿tiene carga el oxígeno que me están dando? No, ¿Sí o no? No, entonces como no tiene carga, directamente sería Z y el número de protones es 8, entonces esto es 0 y me queda que, ¿cuántos electrones tendría? 8 mismo. Uy, entonces esto tendría 8 mismo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, acá sería el 8 también. Ya, y ahora, ¿cómo hago, por ejemplo, con el sodio? Con el sodio, más de lo mismo, ¿no? Entonces, primero tengo que buscar el elemento del sodio. ¿Dónde está el sodio? El sodio está acá. Entonces, el sodio tiene como número atómico 11. Entonces, 11 es el número de protones. Bueno, y si el sodio tiene esto, ¿cuál es el número de neutrones? En cambio, el número de neutrones va a ser el número de masa menos el número de protones. ¿Sí? Entonces sería 23 menos 11. Eso sería 12, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es el número de electrones? ¿Tiene carga? No tiene carga. Entonces es exactamente el mismo número de protones. Ya. Entonces ahorita ya vamos a comenzar a llenar más rápido esto. A ver, ahora vamos con el cloro. Tengo el cloro. El cloro, ¿qué tiene? Tiene número atómico 17. Entonces, como tiene 17, directamente los protones son 17. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo acá? Entonces sería 35 menos 17. Eso sería 28, 28 menos 10, 18. ¿Sí? Igual me dicen si me equivoco, por si acaso. Ya, entonces el número de electrones, en cambio, ¿esto tiene carga o no tiene carga? No tiene carga, entonces como no tiene carga, directamente es el mismo número de protones. Entonces ahora vamos con el calcio. Entonces en este caso, ¿cuánto tendría? Tendría número atómico 20. Entonces, así mismo le pongo número atómico 20. ¿Y cuánto sería acá? 40 menos 20, 20 y 20. Y como no tiene carga, sería 20 mismo acá. Ya no pasa nada. Entonces vamos con el nitrógeno ahora. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pues en el nitrógeno tengo el número atómico 7, ¿sí? Entonces, el número de protones sería 7. 14 menos 7 sería 7. Y acá, ¿cuánto dividiría? Como no tiene carga, sería el mismo número de protones que tengo. Entonces sería 7, ¿sí? Ahora vamos con el aluminio, así mismo. Entonces, ahora que tengo el aluminio, yo voy y veo el aluminio. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, el número atómico del aluminio sería 13. Sin embargo, ¿cuánto sería el número de neutrones? Sería 27 menos 13. 27 menos 13 sería 14, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuánto sería el número de electrones, en cambio? Como no tiene carga, exactamente los mismos. ¿Sí? Y con eso ya llené la tabla, ¿ya? Y aunque ustedes no crean, una de estas cosas son ejercicios fijos para el examen, ¿sí? Ejercicios fijos para el examen, ¿ya? Que ustedes tienen que entender para poderlos hacer de manera correcta, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo creo que esta estuvo bastante sencilla, ¿no? Ya, entonces ahora vamos con otra. Vamos a completar en cambio. Vamos a completar la siguiente tabla de isótopos. Entonces ahora chicos, cuando yo tengo la tabla en cambio de isótopos, tengo el carbono 12, carbono 14, tengo el uranio 235 y el hidrógeno 2. Sí. Chicos, pregunta importante. Pregunta importante. Sí. ¿Cuál es el número de protones de este de aquí? O sea, ¿qué significa que sean isótopos? ¿Ah? ¿Quién recuerda? Era una de las cosas que puse arriba. ¿Qué significaba que dos elementos sean isótopos? Vamos a ver qué me dicen ustedes. Mismo número atómico y protones, correcto, ¿sí? Entonces, si el carbono
El carbono, estos de aquí tienen el mismo número atómico. ¿Cuál sería el número atómico del carbono normalmente? Entonces, si ustedes ven y revisan, el número atómico del carbono normalmente sería 6. Entonces, ambos van a tener ¿qué cosa? Ambos van a tener 6. ¿Por qué? Porque son isótopos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculo el número de neutrones? Como ya sabemos, masa menos protones. 12 menos 6 sería 6. ¿Sí? 14 menos 6 sería 8. Número de electrones, igual que el número de protones, ¿no? ¿Tienen carga o no tienen carga estos de aquí? Entonces, chicos, ¿tiene carga o no tiene carga ese de ahí? Resuelven. El -12, ¿seguros? ¿Eso es carga? No, eso no es carga, chicos. Eso no es carga. No, no tienen, exactamente. O sea, el carbono 12 se representa así, ¿sí? El carbono 14 se representa así. Bueno, a veces lo representan así o a veces lo representan así, ¿sí? Entonces ahí depende de cómo lo esté. Incluso a veces se lo representa así. Entonces, ya eso depende de cuestiones de nomenclatura, ¿sí? Pero no exactamente. Entonces, ahora vamos con el uranio. ¿Qué pasa con el uranio? ¿Cuál sería el...? O sea, busquen en la tabla periódica para no estar subiendo a cada rato aquí en la tabla. El uranio, ¿cuántos protones tiene, chicos? Ah, vamos a ver. Exacto, 92, correcto. Ya. Entonces, si tiene 92, ¿qué hacen para llenar esto? Sería aquí 92. Y el hidrógeno, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? Vamos a ver qué me dicen. Correcto, sería 1. Déjeme acá. Ya, entonces esto sería 1. Y acá, ya, bueno, acá calculamos, porque como no tiene carga, entonces acá primero vamos a poner 235 menos 92. ¿Cuánto sería? Uy, sería 135, pero 135 le tengo que quitar 8 todavía. Sí, entonces sería 128. No, chus, 143. 143. Ah, no, pues sí, 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 143, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. 143 porque suma. Ah, ya. Entonces acá me quedaría 2, 2 menos uno, ¿no? 2 menos uno sería uno. Y ahora los electrones, ya saben, como todos tienen la misma carga, serían 6, 6, 92 y 1. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta ahí, chicos. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer alguno con carga.
Ya, y ahora vamos a hacer esta de acá. Así mismo, vamos. ¿Cómo ustedes comenzarían ese de ahí? Comenzarían viendo el número de protones, ¿están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, así mismo, vayan dictándome quién es en este caso, Bueno, aquí ya no tiene sentido el símbolo porque el símbolo ya está acá. Así que no le vamos a parar bola a ese de ahí. Es un error de esta manera. Entonces, pero sin embargo, el número de protones, eso sí sale, ¿no? Ya, entonces sería correcto, el número sería 6. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, no. No, perdón. Pensaba que era el carbón. Calcio no es 6, Sí, sí, sí. no es 20. Sí, correcto. Es 20. Denme un ratito que... Ya, entonces, déjenme poner acá. Ya me queda 20. ¿Y el oxígeno? ¿Cuál sería? 8. Aluminio. Queda 3. Correcto. El cloro 17. y el sodio. 11. Entonces, a partir de esto, ¿qué hacemos? Masa, por ejemplo, los electrones, ¿cómo se calculaban? Protones menos carga, ¿sí? Entonces sería 20 menos 2 más 2, ¿sí? ¿Y esto cuánto les va a dar? 22, ¿no? Acá me va a quedar 20. Ah, no, acá me va a quedar 18, perdón. Acá, en cambio, sería menos 2, y esto les va a dar 22. Ah, no, perdón, pero acá no es 8. Déjenme poner, es que no estoy poniendo, a ver. Ahí está. Ya, entonces acá sería 8, sería menos 2. Acá sería 13 menos más 3. Acá sería 17 menos 1. Y acá sería 11 menos más 1. ¿Sí? ¿De cuántos resultados les dan aquí? Por ejemplo, aquí les daría 18, por acá les da 10, por acá les da 10, por acá les daría 18, y por acá les daría 10. ¿Sí? Entonces, el número de neutrones, en cambio, ¿cómo los calculan? Masa menos protones. Entonces, por ejemplo, este sería 20, 16 menos 8 sería 8, 27 menos 13 sería 4, sí, 14, ¿ya? Acá les quedaría 35 menos 17, que eso es 18, si no me equivoco, ¿sí? Y acá sería 23 menos 11, que eso sería 12, ¿sí? Y así es como calculamos todos los elementos, por ejemplo, de esta tabla de aquí. Entonces, se van dando cuenta de que al final por así decirlo, es la manera en como ustedes deben de calcular esto, ¿sí? O sea, lo que van a cambiar obviamente son los electrones y los neutrones dependiendo del valor que tengan, ¿sí? Pero principalmente es más de lo mismo cuando hablamos por ejemplo, en este caso que tenemos elementos con cargas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podríamos tener uno de estos. Déjenme un ratito, creo que por acá tengo el otro ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo,
a ustedes también les podrían aparecer, por ejemplo, este tipo de preguntas. Capaz, no así simples, porque nunca, obviamente, nunca cuando es una prueba de salida les van a poner preguntas tan simples, pero les sirve para ustedes analizar. O sea, por ejemplo, como entrenamiento, yo les diría más que todo para química, no es necesario hacerse tantos ejercicios. En química, lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, esto de aquí, si ustedes logran hacer bien esto de aquí, ¿sí? eh, este tipo de cosas, pues lo van a poder hacer más, porque el tipo de preguntas, por ejemplo, que hace Paul sobre radio atómico no es así como esta, sino que más bien lo que hace es les lista, una lista así larga de elementos, y ustedes tienen que irlos clasificando, ¿sí? Tienen que, por ejemplo, decir que son calcógenos, que son tal cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál de los elementos tiene mayor radio atómico? Entonces, para ustedes ver sobre el mayor radio atómico, pueden usar la tabla mismo, o la misma tendencia, por así decirlo. En este caso, como tenemos a la mano la tabla, nos acostumbramos con la tabla. Entonces, en este caso de los tres que decía ahí, sería esta la tabla. Déjenme un ratito, le voy a seleccionar. Vamos a ver. La pegamos acá abajo. Ya, entonces, por ejemplo, aquí me dicen el cloro, el litio y el aluminio. Entonces, el cloro está por acá. Muy bien, acá está. El litio está por acá. El aluminio está por acá. Y el francio está. Ya, entonces, más que todo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Quién es más grande que el otro? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de estos que están aquí mencionados, ¿cuál ustedes lo verían como el más grande de estos de aquí? O sea, por ejemplo, siguiendo la tendencia de la tabla. Recuerden de que para ustedes tener la tendencia de la tabla, ¿ustedes qué deberían de hacer? Deberían de seguirla, en este caso, que de derecha a izquierda aumenta el radio atómico y de arriba hacia abajo aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde a dónde hay menos distancia? O sea, por ejemplo, de llegar del aluminio acá o del litio para llegar acá. O sea, ¿cuál sería más grande? Recuerden de que aquí la idea para que ustedes vean cuál es más grande es que ustedes cuenten las casillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes quieren comparar entre este y este de acá, ustedes siempre tienen que imaginarse, a ver, ¿cuántas fichas necesito para de este llegar, por ejemplo, al más grande, que es el de acá? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las fichas que necesitaría sería recorrer esto, y tendría que recorrer todo esto y todo esto de acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a quien se le haga, por así decirlo, menos distancia es el que va a ser más grande. Entonces, por ejemplo, de los tres que tengo seleccionados ahí, ¿quién sería el más grande? O sea, que ustedes vean, solo de los tres. Ah, chicos. Por ejemplo, ahí lo que falta es el francio nomás, ¿no? Y el francio, en teoría, ustedes saben que por teoría, el francio es el más grande. Entonces, de estos tres, el más sería el francio. ¿Sí? Pero en cambio, ordenemos los de acá. Aquí, el más grande sería el litio. O sea, entre los tres. ¿De ahí quién le sigue? El aluminio y le sigue el cloro. ¿Sí? Pero el más grande sería obviamente el francio. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que se seguiría esa tendencia. Dice, ¿cuál de los elementos tiene mayor potencial de ionización? Entonces, recuerden de que el potencial de ionización es lo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso,
¿quién tendría mayor potencial de ionización entre los cuatro que ven ahí? Recuerden de que el potencial de ionización era una tendencia distinta, ¿no? Ah, El que digo cloro, que... ¿Mandé? el cloro. Entonces, la respuesta ahí sería, en el literal 3 sería el cloro, ¿no? Porque recuerden de que cuando nosotros hablamos de potencial de ionización, pues ahí tenemos como quien dice una tendencia distinta. Y siguiendo esa tendencia, ¿cómo nos quedaría el resultado? Nos quedaría que el cloro exactamente sería el que tiene mayor potencial. ¿Y por qué queda eso? Porque recuerden, esperen, no sé por qué no me escribe esto. Ya listo, aquí está. Entonces, en este caso, el cloro tendría más potencial. Aquí está. Ya. Pero eso tiene que ver principalmente por la tendencia. Recuerden que la tendencia del potencial de ionización va hacia arriba y hacia acá, ¿sí? Entonces, por eso es que es al revés, ¿no? Ahora el francio va a ser el que menos potencial de ionización tiene y el cloro va a ser el que más potencial de ionización quiere. Simplemente tiene que ver con la tendencia, porque se viran, por así decirlo, los valores que tienen aquí. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ya, entonces, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio de masa atómica promedio, en cambio, ahora vamos a hacer. Entonces, digamos que a ustedes les dicen esto de aquí. ¿Cómo ustedes resolverían, por ejemplo, este ejercicio de aquí? Fíjense que este es bastante sencillo, ¿sí? Tienen el magnesio, les dicen tiene tres isótopos naturales. Entonces les dice que el magnesio 24, 25 y 26 tienen esa respectiva abundancia que ven ahí. Y tiene esa masa que ven al lado. Entonces les piden que calculen la masa promedio. Entonces, ¿cómo se calculaba la masa promedio, chicos? ¿Cuál era la Ahí fórmula de es, la... como no tiene, ahí es masa uno por porcentaje, más masa 2 por porcentaje y así sucesivamente. Dividido Exacto. para 100, si es que no me equivoco. Como son tres masas, más masa 3. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes decían dividido para 100. ¿Sí, no? Ya. Sí. Ya, miren, el dividido para 100 se lo pueden saltar dependiendo de cómo ustedes coloquen el dato de aquí. ¿Sí? Que eso era lo que yo les chequeaba antes. Esto más tiene que ver con matemáticas que con química. Esto, ustedes lo pueden reflejar de esta manera. ¿Sí? Pero también se puede representar así. Pueden usar cualquiera de las dos nomenclaturas. Si ustedes quieren utilizar exactamente la cifra que está aquí, la ponen aquí y ahí sí tienen que dividir para 100, como dijo el compañero. Pero en cambio, si ustedes no quieren utilizar esto, sino que quieren ir directamente a los decimales, porque a veces es un poco engorroso coger y dividir todo para 100, uno por uno, ¿sí? Entonces, más rápido es de una interpretarlo. Entonces, por ejemplo, este de aquí, 78.99, en decimales es de una, 0.7899. ¿Por qué? Porque la coma se mueve hasta acá, ¿sí? Entonces, esa es una manera más rápida de accionar este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ustedes teniendo en cuenta eso, por ejemplo, podrían hacer esto de acá. Entonces, asimismo, vamos a coger la masa uno. ¿Qué me dice la masa uno? Yo en este caso voy a utilizar la nomenclatura de decimales, porque siento que se me hace más sencillo así, ¿sí? Pero es más de lo mismo. Por eso es que no la divido para 100, ¿sí? Ustedes la dividen para 100 si le ponen exactamente el dato tal y como está aquí. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? Entonces, la masa uno sería 23.985 y el porcentaje sería 0.7899. ¿Ya? Más masa 2 que sería 24.986 multiplicado por 10.
No, sería 0,1, ¿sí? Y más la masa 3 sería 25,983 multiplicado por 0,1101. Entonces yo quiero que me digan cuál es el resultado de eso ahí, chicos. Y con eso tendríamos, ¿qué cosa? La masa atómica promedio. Ojo que, por ejemplo, este tipo de ejercicios se puede complicar dependiendo de la incógnita que uno le ponga. De hecho, podrían plantear un ejercicio así bien grande, que ese tipo de ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana, para que vean cómo se pueden mezclar las cosas. Por ejemplo, esto lo podemos mezclar con isótopos, con isoelectrónicos también, ¿sí? Con porcentajes. Entonces, por ejemplo, quién sabe, capaz en alguno de los ejercicios que hacemos, hasta mientras yo estoy hablando, vayan calculando, por favor. Entonces, miren, por ejemplo, en algún ejercicio, quién sabe si la incógnita sea esta de aquí. Y si la incógnita es esta de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Poner todos los datos que me dan y despejar esta incógnita. Y ahí es donde viene otra pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo no sé cuánto valen dos porcentajes? Entonces, si yo no sé cuánto valen dos porcentajes, lo más probable es que en el mismo ejercicio me den otra pista más, y con esa otra pista yo voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Ese tipo de ejercicios los vamos a ver el día de mañana, es más que todo para la práctica de la prueba de salida, para que vayan bien preparados y vayan pilas a esa de ahí, ¿sí? Entonces, todas esas cosas podrían pasar en este tipo de temas. Por eso es que es necesario que lo tengan bastante en cuenta. Por ejemplo, el de aquí es la forma más sencilla, solo calcular la masa atómica promedio. ¿Ya la calcularon? ¿O todavía no? Y lo salió lo por favor, para poner el resultado. ¿No? Ya me creo que me pasaron para ver cuánto sale. Me dicen 24,75803. Vamos a dejarlo con esos decimales nomás, ¿sí? 24,75803. ¿Cómo que 73? Ah, o sea, punto 73. Ahí sí. Y este sería el resultado correcto. Sí. Por ejemplo, en SPOL, otra cosa importante. Miren, mañana, que es la práctica para la prueba de salida, por favor, pásenme todos los ejercicios que quieran que haga. En serio, es importante que me pasen estos aquí porque yo estoy consiguiendo, o sea, estamos haciendo entre materiales que yo tengo o sea, de pasados, pero es también importante de si tienen algunos ejercicios que quieran que haga, también lo puedan hacer. Pero es bueno que lo hagan como quien dice antes de la clase, porque hasta eso yo ya no organizo todos los ejercicios que tengo que hacer y más o menos hago como que equilibro el tiempo, ¿sí? Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, chicos, si no tienen preguntas, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy, ¿sí? Recuerden, el día de mañana ya solo va a ser práctica porque si se dan cuenta, hoy día todo lo que hicimos fue una especie de repaso de teoría, toda la teoría que tenemos que saber para esa prueba de salida, ¿sí? Entonces, listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Un gustazo haberles dado clase. Entonces, aquí nos vemos mañana. Y la clase va a ser subida a la misma plataforma. Sí, sí, sí. Ya ahí yo le digo. Yo le digo porque ahorita mismo ya está subida en la nube, entonces ya le digo que él la suba.
Ya, pilas, chicos, nos vemos el día de mañana. Suerte, creo que no sé si tengan clase de física ahorita ustedes.